Aquí estamos otra vez. Vamos a continuar eh, con las etapas de la formación de los evangelios que le mencioné en la grabación anterior, que sería lo próximo que vamos a compartir. Hay un documento del Magisterio de la Iglesia que se llama Pontificia Comisión Bíblica. Es sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Y una de esas instrucciones, tratándose sobre la historicidad de los evangelios, dice lo siguiente. Dice, el intérprete, para dejar debidamente asentada la solidez de cuanto nos transmiten los evangelios, debe diligentemente prestar atención a las tres etapas de la tradición por las que la doctrina y la vida de Jesús ha llegado hasta nosotros. Y esas tres etapas son Cristo, el Evangelio viviente, los apóstoles y los evangelistas, que sería entonces la etapa de los escritos como tal. Pero ahora, en esta intervención, vamos a entrar en la primera etapa, que ya les había dicho anteriormente, que es Cristo, el Evangelio viviente. Es una etapa que obviamente no se escribió nada. Eso lo tenemos toda la vida de Jesús, desde su infancia, su vida pública, hasta su muerte, pasión, ¿verdad? Y la resurrección y ascensión incluso. De eso Jesús no escribió nada, obviamente. Todo eso queda en la tradición, la gente transmitiéndolo de una generación a otra. Precisamente tenemos otra instrucción sobre este documento, que es la instrucción número 2. Este documento ustedes pueden entrar a internet y lo pueden bajar y lo pueden leer y pueden profundizar un poco más si así lo desean. Yo les traigo estas citas de estas instrucciones en particular. Dice la instrucción número 2, Cristo nuestro Señor escogió a discípulos que le siguieron hasta el comienzo, desde el comienzo. Vieron sus obras, oyeron sus palabras y pudieron ser así testigos de su vida y de sus enseñanzas. El Señor, al exponer de viva voz su doctrina, siguió las formas del pensamiento y expresión entonces en uso, adaptándose a la mentalidad de sus oyentes, haciendo que cuantos les escuchaba se grabara firmemente en la mente y pudiera ser retenida fácilmente por sus discípulos. Eso nos dice esta instrucción. Y de esa misma instrucción hay tres cosas que se extraen, que podemos comentar. En primer lugar, que Jesús no escribió ni mandó a escribir a nadie. El único relato bíblico donde se puede interpretar que Jesús escribió algo o hacía algún tipo de símbolo es el relato cuando le presentan a la mujer que la sorprenden en un acto de prostitución o la habían fichado ya como tal y la traen gritando el improperio, y Jesús, mientras escuchaba las acusaciones, estaba doblado en cuclillas tal vez, haciendo algún tipo de símbolo o haciendo alguna raya o cualquier cosa sobre la arena, pero no hay ningún dato, nada que Jesús haya escrito, y de haberlo escrito sería algo sumamente relevante y alguien lo debió haber recogido, pero no es así. Lo segundo que extraemos de ahí es que comenzó rodeándose de un grupo de discípulos a quienes les enseñaba de manera directa y especial. O sea, no empezó solo. Se rodeaba de un grupo de discípulos a quienes lo llevaba incluso aparte a explicarles las cosas, les educaba, les enseñaba, ¿no? Les catequizaba de manera directa y personal. Otro dato que sale de esa instrucción es que predicaba de un modo sencillo y concreto por medio de parábolas y de otros recursos mnemotécnicos. Esta palabra a mí siempre se me enreda. Estos recursos mnemotécnicos pues van en la dirección como si fueran la técnica de repetición espaciada, diciendo unas cosas con unas palabras y
afirmándolas con otras de manera tal que se van como quedando en la mente y se memorizan más fácilmente. Entre esos recursos mnemotécnicos podemos mencionar las parábolas. Ustedes saben que las parábolas pues, es un lenguaje sencillo que Jesús utilizaba y que son narraciones casi siempre tomadas de la vida cotidiana, como por ejemplo la parábola del sembrador. O sea, él le habla de, en ese texto bíblico, en esa parábola, a gente que son campesinos, agricultores, automáticamente le despierta la mente y los cautiva y capta su atención porque les está hablando de un lenguaje que ellos conocen, que ellos dominan, que es la parte donde ellos se están desempeñando constantemente, y así lo hace también con otras parábolas. Y las parábolas pues transmiten un mensaje o una moraleja. O sea, no es algo real, simplemente un cuentito que Jesús utiliza para llevar un mensaje sobre algún tema específico. El Evangelio de San Mateo, que es el que vamos a estar estudiando, pues tiene un capítulo dedicado completo a las parábolas, que se conoce como el discurso parabólico, que es el capítulo 13. Tiene exactamente unas 7 parábolas, todas revelando algo relacionado con el reino. También utiliza paralelismos o equilibrio entre ideas, ¿no? Palabras similares. Y entre los paralelismos, pues utiliza sinónimos que se expresa la idea con palabras equivalentes, palabras básicamente similares. Tenemos un ejemplo en Mateo 7, capítulo 7 al 8. No entro aquí porque vamos a tener la oportunidad de profundizarlo o estudiarlo un poquito cuando estemos estudiando el Evangelio de San Mateo, que tiene precisamente estos recursos bien presentes. Los antitéticos, que son básicamente el contrario, opuestos, refuerzan un pensamiento o una idea con palabras opuestas. O sea, puede ser en forma a veces de quiasmo, algo cruzado. Lucas capítulo 14, versículo 11 es un ejemplo de eso, que ustedes pues lo pueden buscar, lo pueden leer para ir adelantando. Mateo también tiene ejemplos de eso que lo vamos a utilizar. Otro recurso de esos paralelismos es lo que se conoce como progresivos. Es una técnica progresiva de transmitir un mensaje. Es cuando esa idea va avanzando en profundidad y en complejidad. En Mateo capítulo 10, versículo 40 tenemos un ejemplo. Algo así como decir, bueno, el que me ve a mí, ve al Padre, va profundizando. O el que me escucha a mí, escucha al Padre. Porque lo que yo transmito es lo que el Padre me transmite, y yo a su vez se lo transmito a ustedes. Va progresando en complejidad o en profundidad. También otro de los estilos, otro de los recursos mnemotécnicos que utiliza y están presentes en el Evangelio, y en el Evangelio de Mateo, por supuesto, son las inclusiones. Las inclusiones pues, consisten en repetir al final de una sentencia la palabra o frase que utiliza al principio. O sea, quedando así en el medio como un conjunto que forma una sola unidad. Eso es lo que yo personalmente llamo como el método del sándwich, ¿no? Una capa de pan, los ingredientes que usted desea ahí, y otra capa de pan que recubre, ¿no? Empieza con una capa de pan y otra capa de pan. El ejemplo que vamos a ver de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, que dice, por sus frutos los conoceréis, y empieza a hablar en el medio que un árbol de tal cosa no puede dar tal cosa. O sea, la vid de uva no puede dar otro producto. Un árbol bueno no puede dar un producto malo, ni un árbol malo puede dar un producto bueno. Y termina diciendo, por sus frutos los conoceréis. Esa es una forma sencilla, como repetitiva, te cautiva, te siembra la idea en tu mente, y es más fácil retenerla y memorizarla. Algo muy propio para un tiempo donde no había nada escrito y todo era básicamente memorizado. ¿Qué pretendía Jesús con este procedimiento? Ya casi le he adelantado algo, pues facilitar la atención de sus palabras, transmitirla por medio de sus discípulos. O sea, que los discípulos también pudieran entender ese lenguaje sencillo para que lo pudieran transmitir, porque eventualmente quienes se convertirían en una prolongación de su magisterio.
Y algo que el mismo Jesús dice, el que le escucha a ustedes, a mí me escucha. Por eso era bien importante que ellos también aprendieran muy bien ese mensaje de manera sencilla, que ellos lo pudieran captar bien, porque eventualmente lo iban a transmitir. Esto se me atascó aquí un poco. Okay. Esta primera etapa, como les he mencionado, pues no tiene nada escrito. En este caso es Jesucristo, el Evangelio viviente. Aquí los dejo con esta primera etapa. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tener en una próxima grabación la segunda etapa y así pues seguiremos hasta completar las 3 y comenzar lo antes posible con el esquema del Evangelio de San Mateo y eventualmente ya con los temas centrales teológicos que nos van a ayudar mucho en la formación. Les doy una buena noticia. La hermanita Nidia Rebollas, que está en Estados Unidos, se nos fue para allá a vivir, y Raquel, que está pasando una temporada y esperamos que regrese, porque esa parece que sí va a regresar. Se unieron al grupo y están formando parte del curso, así que siéntanla en presencia del grupo bíblico y ella estará también participando y esperamos sus impresiones eventualmente. Aquí lo dejamos hasta una próxima grabación. Que Dios los bendiga. Hasta prontito.